Hola, ¿qué tal? Soy Alex, guía oficial de turismo, y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Guías Inquietos, en esta ocasión para presentaros el proyecto Andén Cero. Se trata de una serie de exposiciones del Metro de Madrid en las que podremos repasar, incluso sentir, la historia de más de 100 años que avala este medio de transporte, pero no es el primero que existió ni mucho menos. Hay más de una decena de sistemas de ferrocarril suburbano que anteceden al nuestro, empezando por el de Londres, que se construyó casi 50 años antes, en 1863, pasando por el Metropolitan de París, con su decoración Art Nouveau, o el metro de Budapest, que fue el primero en ser electrificado, todavía, como digo, en el siglo XIX, el metro de Glasgow, que es un anillo cerrado, o el subte de Buenos Aires, que es el primero del mundo hispano. Durante este primer tercio de siglo siglo XX, quiero decir, Madrid creció entre los 600 y 900.000 habitantes, una cifra nada desdeñable para la época. Y claro, los medios de comunicación empezaban a estar sobrepasados, incluido el tranvía, que circulaba desde 1871 por los madriles. Los primeros eran tirados por caballos, eran de tracción animal. Luego dieron paso a las máquinas de vapor y finalmente pues ya eran tranvías eléctricos que dejaron de transitar por Madrid en los años 70. Pero por aquel entonces ya el tráfico de Madrid era algo terrible, algo que había que subsanar. Y varias cabezas se pusieron a maquinar, sobre todo teniendo en cuenta los ejemplos antes citados en el extranjero. El problema, de hecho incluso alguno de esos proyectos llegó a obtener las licencias, pero el problema de casi siempre, la financiación. Sin embargo, un día la flauta sonó y el agraciado flautista fue el joven Miguel Otamendi, un ingeniero de caminos, de formación y de linaje, que tras un viaje a París y habiendo sido iluminado por su Metropolitan, ideó un sistema similar aplicable a Madrid. Así que en 1915 finalmente proyecta 4 líneas que son el germen de las líneas 1, 2, 3 y 4 y las presenta junto con sus colegas Antonio González Echarte y José Mendoza. Estas 4 líneas ferroviarias sumaban un total de 154 kilómetros, ni más ni menos. Pero el proyecto iba a iniciar solamente con una línea, la norte-sur, de 8 paradas, y que iba a costar la cifra de 8 millones de pesetas. El problema era que nadie confiaba en poner dinero para esto, este invento extraño y ambicioso que venía del extranjero. Sin embargo, Otamendi tenía un as en la manga. Era buen amigo del presidente del Consejo de Administración del Banco de Vizcaya, el señor Ocharán, quien convenció a sus compañeros para aportar 4 millones de pesetas, la mitad de lo que iba a costar el proyecto, que además consiguió felizmente las licencias en 1916 y al año siguiente las obras darían pistoletazo de salida. No obstante, faltaba dinero, faltaba inversión aún. Alfonso XIII estaba bastante ilusionado con esto. Él, pues quería modernizar el país, al menos bajo su parecer, con lo cual, para animar a los reticentes no inversores, aportó 1 millón de pesetas. Finalmente el dinero se consiguió y el proyecto salió adelante. Debido a la aportación del rey, la empresa creada ad hoc para este proyecto se bautizó como Compañía Metropolitano Alfonso XIII. También hay que darse cuenta que mientras esto ocurría, el resto del mundo estaba ardiendo por la Gran Guerra, con lo cual la consecución de materiales era bastante complicada, de tal modo que los motores eléctricos necesarios tuvieron que ser comprados de segunda mano al Metro de París. Para construir esta primera línea, que constaba de 8 estaciones, como he dicho, y que transcurrían entre la barriada obrera en el extremo norte de Madrid de Cuatro Caminos hasta la Puerta del Sol, en pleno centro, se excavó una gran zanja en la que se construyó a su vez la línea ferroviaria y que después literalmente se tapó con las avenidas bajo las que discurría. Por eso estas primeras líneas de metro de Madrid son tan poco profundas, pero significaba bajar literalmente al futuro. Tened en cuenta que la gente no estaba acostumbrada, salvo los mineros, a ir bajo tierra.
De hecho, bueno, todavía esas supersticiones que sigue habiendo, ¿no? Pero esas supersticiones, lo de bajo tierra era incluso algo maligno, algo oscuro, algo sucio. Pero cuando bajábamos ahí, podíamos ver lucecitas de colores y bombillas de bujías, algo bastante moderno para la época, con trenes eléctricos, ¿no? Como en el metro de Londres, por ejemplo, en la que bajábamos a túneles llenos de humos y gases. No, en este caso no, bajábamos literalmente al futuro. Por ello también Antonio Palacios, el arquitecto que diseñó las estaciones en sí, y que de hecho es un personaje muy importante en Madrid, que ya trataremos seguramente en algún otro vídeo, trató y consiguió crear unos espacios luminosos, funcionales, fáciles de recorrer, mediante un alicatado de azulejos blancos y claros. En este caso, por ejemplo, de la línea 1, añadiéndoles un azul cobalto que era bastante agradable. Incluso customizaba las estaciones, podemos decir que las tematizaba, mejor dicho, según el nombre de la estación. Por ejemplo, en la estación de Pacífico, de la que hablaremos más tarde, en lugar de azul cobalto, lo que añadió fue azul océano, haciendo referencia precisamente a ese nombre, Pacífico. El caso es que finalmente se inaugura la línea norte-sur en 1919. En su primer día transportó a una cifra de 56.220 pasajeros, recaudando más de 8.000 pesetas. Y en su primer año lo utilizaron 14 millones de viajeros. ¡Madre mía! El billete de tren en el primer año costaba 15 céntimos de peseta y a lo largo de la década de los 20 unos 22 céntimos más o menos. Este era el precio de un litro de leche, 300 gramos de pan o cuarto y mitad de patatas. Esos primeros convoyes, esos primeros coches que circulaban por estas vías estuvieron de servicio ni más ni menos que 70 años, hasta los años 80. En 1920 se instala el primer ascensor en Gran Vía, obra también de Antonio Palacios. Y, atención, en 1931 primera máquina expendedora de billetes. En este mismo año, bueno, ya sabéis, se proclama la Segunda República, la familia real se exilia, por lo tanto la compañía Metropolitano Alfonso XIII pasa a llamarse Compañía Metropolitana de Madrid. Durante la Guerra de España y bajo un interminable asedio, la red de metro continuó completamente operativa, salvo el ramal entre Ópera y Príncipe Pío que estaba prácticamente en el frente. Pero de hecho el metro supuso una gran ventaja táctica, debido a que no solamente los civiles se podían refugiar de los bombardeos, sino que servía como transporte seguro y rápido de mercancías, tropas, heridos a los hospitales y, por desgracia, de cadáveres hacia los cementerios del este. También servía como almacén y como arsenal, es decir, allí se almacenaban municiones y armamento. De hecho, en el año 38 se dio un luctuoso hecho que, bueno, no se sabe si por accidente o un sabotaje del enemigo. Entre las estaciones de Goya y Diego de León hubo una gran explosión de estas municiones, segando la vida de más de 700 personas, aunque realmente no se conoce la cifra exacta. Ya al final de la guerra y con la llegada del franquismo, los empleados de ideologías de izquierdas que quedaban fueron despedidos y sustituidos por otros afines al régimen. Posteriormente se empezó a contratar a mujeres como taquilleras, pero tenían una cláusula en su contrato. El momento en el que se casaban, este quedaba absolutamente rescindido. A partir de entonces, estas décadas de mediados y finales del siglo XX, el metro no ha parado de crecer, incluso saliendo de Madrid para llegar a otras ciudades. Todo este recorrido histórico podemos verlo e incluso sentirlo, como hemos dicho antes, gracias al proyecto Andén Cero, del cual me gustaría dar dos datos muy importantes. Primero, a día de hoy estamos, por desgracia, bajo la pandemia del COVID, con lo cual no están abiertos, no se sabe cuándo se abrirán, así que no os voy a facilitar horarios, aunque los tenga. Y en segundo lugar, que sepáis que todo esto es absolutamente gratuito. En todo caso, tendríais que pagar el billete de metro pertinente para acceder a la estación en cuestión que queráis visitar. Pero, como digo, totalmente gratuito. Pasamos a explicar cuáles son las instalaciones del Andén Cero.
La estación de Chamberí es en sí misma una estación fantasma y un museo. Fue clausurada en los años 60 debido a una ampliación que fue necesaria. ¿Por qué? Porque había demasiados viajeros y no bastaba con ampliar las frecuencias. Lo que hubo es que ampliar los convoyes de 4 a 6 coches, con lo cual los andenes de todas las estaciones tuvieron que ampliarse de 60 a 90 metros. Esto no pudo ser solamente en la estación de Chamberí, la única que ha sido clausurada en estos 100 años de historia. Debido a su curvatura y a la cercanía respecto a las estaciones más cercanas, como digo, no se pudo ampliar y fue clausurada, incluidos sus accesos, con lo cual quedó sellada del exterior y supuso ser una burbuja en el tiempo. Dentro de ella se conservó todo tipo de mobiliario, carteles publicitarios, incluso billetes de metro en las papeleras. Pero por desgracia en 2002 algunos bárbaros, algunos vándalos, mejor dicho, se colaron y lo destruyeron todo. Ya unos años más tarde, a partir de 2008, se empezó a restaurar para dar paso a este andén cero y ahora mismo es visitable. Es también obra de Antonio Palacios, con lo cual podremos apreciar, igual que en Tirso de Molina o en la estación de Pacífico, esa arquitectura artística y que nos llamará mucho la atención. Desde luego, la estación de Chamberí es uno de los buques insignias de estas exposiciones y creo que es, como se dice hoy en día, un must, sobre todo si eres madrileño o madrileña. Se encuentra entre las estaciones de Bilbao e Iglesia. El acceso está justamente en la plaza de Chamberí, línea 1, como digo. Durante mucho tiempo los trenes tenían que reducir su marcha dada la curvatura, invitando a la gente a asomar sus cabezas, allá cuando se podían abrir las ventanas, para apreciar esta fantasmagórica visión. Hoy en día, por supuesto, circulando en los trenes la podréis ver. De hecho, si vais con niños, por supuesto, invitadles a mirar porque es algo que les va a encantar. Y ya desde el punto de vista anecdótico, que sepáis que ha servido de plató cinematográfico en 2 ocasiones. La primera en 1998 para el rodaje de Barrio de Fernando León de Aranoa y en 2010 en un largometraje de Emilio Aragón, Pájaros de papel. La nave de motores de Pacífico es también algo que hay que visitar. Ha sido declarada bien de interés cultural, también fue llamada central térmica o fábrica de electricidad. Fue construida en 1923 por Antonio Palacios, Miguel Otamendi y su hermano José María. Esta proporcionaba un servicio regular de electricidad, dado que hasta entonces, desde el año 19 hasta el 23, quien surtía de energía al Metro de Madrid eran otras 3 compañías independientes, pero que utilizaban tecnología hidroeléctrica, es decir, a través de saltos de agua en los pantanos. Pero dadas las sequías tan recurrentes por aquí, desde luego esto no garantizaba un servicio regular, con lo cual pues fue necesario importar 3 grandes motores de transatlántico instalados en esta nave de motores que producían la energía necesaria. De hecho, durante varios años esta fue la estación eléctrica más potente de toda España y de hecho, como curiosidad, durante la Guerra Civil fue la que abasteció de electricidad a toda la ciudad de Madrid. Si os gusta la tecnología, la ingeniería y sobre todo el romanticismo del pasado, desde luego esta es una maravilla, no os la perdáis. Este lugar no solamente contaba con esta nave de motores, sino también una gran sala de transformadores para tratar esta electricidad, un edificio de oficinas, 3 grandes chimeneas, que no eran ni más ni menos que grandes tubos de escape para estos motores y que granjearon el apelativo para este lugar del Titanic, así como una gran torre de refrigeración de 19 metros de altura que a día de hoy no existe, pero tenemos un muy agradable jardín. Repetimos datos para una tercera visita del Andén Cero. También 1923, también Antonio Palacios y también en Pacífico, muy cerquita de esta nave de motores. Está la estación homónima, construida, como digo, en 1923 por la ampliación de la línea norte-sur entre Atocha y Puente de Vallecas. Esta estación tenía solamente un acceso original, pero en los años 60, debido a las ampliaciones de las que os he hablado, se construyen 2 nuevos accesos y se clausura el original, que se ha mantenido como una cápsula del tiempo también.
Es más que recomendable ir a ver la obra de Antonio Palacios con esa arquitectura tan romántica de principios del siglo XX. Aquí va la cuarta visita y esta también es un imperdible. Se encuentra en la estación de Chamartín, bastante más al norte, en la que, como conmemoración del centenario de la red de metro de Madrid, se ha habilitado un museo en el que podemos observar más de una decena de coches históricos de los convoyes que siempre han recorrido, o estos 100 años han recorrido, el subsuelo de Madrid, incluido el primer tren en el que viajó Alfonso XIII durante su inauguración. Asimismo, también podremos observar más de 100 objetos relacionados con esto, como pueden ser herramientas, aparejos de trabajo, teléfonos, cartelería y demás. No os la perdáis. Repito, todo esto es gratis, solamente hay que acceder a la estación. Y vamos terminando ya con los dos últimos espacios expositivos, ya no relacionados con el propio ferrocarril suburbano, sino se trata de yacimientos encontrados con la construcción de este o con su ampliación o mejora. Empecemos con los Caños del Peral. Bajo la estación de Ópera, bajo la estación de Isabel II, se encuentran las ruinas de tres infraestructuras importantísimas para el tratamiento de aguas del Madrid de los siglos XVI y XVII. Por supuesto, entonces el agua corriente no llegaba a las casas. La gente tomaba el agua necesaria para beber y para lavar en los Caños del Peral. Eran unas fuentes que se encontraban en esta misma plaza. También podemos encontrar los restos del acueducto de Amaniel, que traía agua al Palacio Real desde la dehesa de la villa, el germen del canal de Isabel II. Y por último, ya la ruina de la alcantarilla del Arenal, que era pues donde las aguas menos deseables eran depositadas y finalmente bajaban al pobre arroyo de Leganitos, en algún punto de la cuesta de San Vicente. Y para la última visita nos vamos a los Carabancheles. Nos vamos a la estación de Carpetana, en la que para sus obras de modernización se encontraron restos fósiles de animales y de pólenes, lo cual ha permitido a los paleontólogos reconstruir el paleoambiente de hace más de 14 millones de años en la zona, con lo cual mediante unos vinilos y unas reconstrucciones podremos apreciar cuál era la fauna y flora del lugar. Podemos ver, por ejemplo, esculturas que representan aquellos animales mastodónticos como una tortuga gigante, un gran jabalí, un ciervo prehistórico y diferentes especies que, bueno, bastante diferentes y que pueden sorprender que estuvieran por Madrid, curiosamente lo que se llamaba Carpetania, en la estación de Carpetana. Y ahora llega el momento de mandaros deberes, la pregunta de rigor. ¿Quién me sabría decir cuál fue la tercera línea de metro construida en Madrid? La pista que os doy en esta ocasión es que la lógica no os lo va a decir. Bien, ponedlo en comentarios, así como cualquier crítica, ampliación, sugerencia y todo lo que queráis comunicaros, a lo que estaremos completamente abiertos, por supuesto. Y ya sabéis, para ayudarnos a expandir nuestra, sin ánimo de lucro, cruzada de aprender y compartir, dadle a todos esos botoncitos que nos ayudarán, como share, I love it, I like it, todos esos botoncitos que nos ayudarán a llegar a mucha más gente. Eso ha sido todo, ya me despido, ha sido un placer, cada vez lo es más aprender con vosotros y vosotras y compartirlo. Hasta el siguiente vídeo de Guías Inquietos, un saludo, chao chao.